Casa de un nuevo comienzo. 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 El Señor los bendiga. Qué alegría poderles saludar una vez más. Un nuevo día que el Señor nos regala de vida es una gran, pero gran bendición. Y sabemos que nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Bueno, y en este mes venimos hablando acerca del amor. Y cuando uno habla del amor, pues a veces uno encuentra que hay personas, por ejemplo, hay una frase que dice que el amor ideal no existe. Que el amor ideal no existe porque el amor ideal es una farsa, es una mentira, nunca lo vamos a encontrar. Pero resulta que la palabra de Dios sí nos habla a nosotros acerca del amor y nos habla acerca del amor ideal. Y de eso es lo que yo quiero hablarle a usted en este día. De un amor que es el amor ideal, ¿sí? ¿Y cuál es ese amor ideal? Y vamos a encontrar a través de la palabra de Dios que usted y yo, nosotros juntos podemos desarrollar ese amor ideal. Podemos desarrollar ese amor ideal. Y para esto yo quiero invitarlo a que vaya conmigo a la palabra del Señor y juntos meditemos en lo que nos dice la palabra de Dios acerca del amor ideal. Y esto lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan, capítulo 4, verso número 7 en adelante. Más o menos vamos a estar en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 7 al verso 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, versos 7 al 21. Y voy a estar leyendo por partes este pasaje, pero quiero leer esta primera parte. Dice así: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él, y lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Amén. En este pasaje que empezamos a leer, nosotros podemos ver de qué manera el apóstol Juan, el escritor de esta carta, nos habla acerca del amor. Y si usted mira las cartas, la primera, segunda y la tercera carta de Juan, hablan mucho del amor de Dios. Fue un hombre que nos expresó el amor de Dios y que conoció el amor de Dios cara a cara, persona en persona. Y a través de este pasaje queremos hablar acerca de ese amor, de el amor ideal, de ese que muchos dicen que no existe, pero que la palabra de Dios nos dice que sí existe. Y ese amor ideal nace en Dios. Porque en los primeros textos que dice esta palabra, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No lo conoce, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y le cuento que el amor ideal es Dios, es Dios. Pero también vamos a ver cómo todos podemos llegar a desarrollar ese amor ideal. Cómo todos podemos desarrollar ese amor ideal de parte de Dios. Y lo primero es lo que leímos ahí en el verso 11. Y permítame leo del verso 11 al verso 16. Porque dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así,
Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y el que permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama y a creer que Dios nos ama. Hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama, dice Juan en esta palabra. ¿Y qué podemos ver nosotros como primero? Lo primero es que el amor ideal es el que permanece en Dios y Dios en él, ¿sí? El amor ideal es el que se desarrolla ¿en qué? En permanecer en Dios. Permanecer en Dios y Dios en él. Mire que hay una diferencia entre permanecer y estar, ¿sí? Porque usted puede estar de visita. Usted puede estar de paso. Usted va a un hotel y en un hotel usted no permanece, usted está de paso. O si no, miremos lo que pasó cuando nos encerraron en la primera pandemia, en la primer pico de la pandemia, nos encerraron. ¿Cuántos de nosotros nos llevamos de pronto mucho tiempo sin permanecer en nuestras casas tanto tiempo? ¿Sí? Pero tuvimos la experiencia de permanecer en nuestras casas. Entonces aquí cuando la Biblia dice, cuando nosotros hablamos de que el que permanece en Dios y Dios en él, es que tú puedas habitar en Dios y Dios pueda habitar en ti. Entonces en este pasaje nos dice que el que ama es nacido de Dios. Lo leímos en los versículos anteriores. En este pasaje se nos dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Dios permanece en nosotros, ¿y qué? Si nos amamos unos a otros. El amor de Dios se perfecciona en nosotros. Dios permanece en nosotros y nosotros en Él cuando su Espíritu está en nosotros. O sea, si tú quieres saber si Dios está en ti, tienes que examinar si el Espíritu de Dios está en ti. Y si tú estás en Dios es porque tú también estás en el Espíritu. Dios permanece en nosotros cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Si tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en ti. Tú estás permaneciendo en Dios y Dios está permaneciendo en ti. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces recuerda esto primero, el que permanece en Dios y Dios en él. Esa es la primera característica del amor ideal. El amor ideal es el que permanece en Dios y Dios en él. Y este texto nos habla de esa gran cantidad de cosas y utiliza tal vez un juego de palabras aquí Juan para decirnos esas verdades. Y Dios es amor y el que permanece en Dios permanece en amor, ¿sí? El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Esa es una gran verdad para nuestras vidas. La historia nos cuenta de un hombre llamado Richard Wurmbrand. Sí, tal vez, no sé si lo menciono bien. Wurmbrand. Y este hombre, Richard Wurmbrand, conoció a los 15 años de edad el Evangelio. Sí, a los 15 años volvió a vivir en Rumania, se casó y 2 años después de casarse conoce el Evangelio. Vivía en Rumania, estuvo en Rusia, volvió, vivió. Pero cuando él conoce el Evangelio, él es impactado de tal manera por el Evangelio que Richard Wurmbrand empieza a desarrollar una vida cristiana. A tal punto que cuando los alemanes invadieron Rumania, él les hablaba a los alemanes acerca de Jesucristo. Pero cuando los rusos invadieron, la Unión Soviética invade su país nuevamente, Rumania, y saca a los alemanes, él dice, voy a predicarle a la Unión Soviética, a los rusos, el Evangelio. Y resulta que producto de estar predicando el Evangelio, Richard Wurmbrand es echado a la cárcel, ¿sí?
más o menos en 1945, bueno, desde 1944, la Unión Soviética empezó a controlar a las iglesias cristianas y empezó a decirle a todos los cristianos que ellos tenían que sujetarse al régimen. Pero Richard Wurmbrand se opuso. Él dijo, no, la iglesia tiene que glorificar el nombre de Dios, la iglesia tiene que predicar a Jesucristo, no a un gobierno, no a un sistema de gobierno comunista. Y entonces él fue enviado a la cárcel donde fue torturado, fue lastimado. Pero Richard Wurmbrand amaba tanto la palabra del Señor y amaba tanto a Jesucristo que aunque pasó varios años en una prisión bajo 12 metros bajo la tierra, allí en la soledad, él ideaba la manera de hablar con Dios, de hacer predicaciones y de compartir el evangelio en clave Morse a través de los muros de la prisión. O sea, fue un hombre que nunca perdió su amor por Cristo. Pero Richard Wurmbrand, él seguía predicando, fue libre en un tiempo, luego volvió a ser preso porque él seguía predicando la verdad, porque distribuyó más de 1 millón de evangelios del Nuevo Testamento allí. Y él seguía predicando y fue torturado de tal manera que le arrancaron la piel de sus pies, le golpeaban, lo laceraban, lo lastimaban. Pero Richard Wurmbrand nunca dejó de predicar a Jesucristo allá en la cárcel. Nunca dejó de predicar. Él seguía predicando a Jesucristo. Y una de las máximas que dijo Richard Wurmbrand es esta que me impactó. Odia los sistemas malignos, pero ama a tus perseguidores y ama sus almas y trata de ganarlas para Cristo. Y esto es algo que tú y yo deberíamos practicar en nuestra época. Listo, no amamos ese sistema maligno, ese sistema de gobierno que no nos gusta, pero amemos a nuestros perseguidores y amémoslos de tal manera, amemos sus almas, que tratemos de ganarlas para Jesucristo, porque ahí es donde permanece el amor. Cuando tú habitas en Dios y Dios habita en ti, tú amas, ¿sí? Porque si tú permaneces en amor, Dios permanece en ti y tú permaneces en amor. El amor ideal se desarrolla al permanecer en Dios y cuando Dios permanece en nosotros. Todo el que ama ha nacido de Dios. Y esta es una gran verdad de la palabra. Cuando practicamos el amor, Dios está en medio de nosotros. Cuando practicamos el amor, Dios está en medio de nosotros. Necesitamos una relación con Dios y su Espíritu estará en nosotros, ¿sí? Necesitamos desarrollar esa relación con Dios, con su Espíritu Santo, para que Dios esté en nosotros. Y si Dios está en nosotros habita el amor. Para permanecer en Dios necesitamos confesar, y esto es una gran verdad. Nadie permanece en Dios si no confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y para que tú y yo permanezcamos en el amor de Dios y permanezcamos en Dios, necesitamos confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Al practicar el amor de Dios, permanece en nosotros y nosotros en Él. Al practicar el amor, Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Y esto es algo que tú y yo debemos aprender a desarrollar continuamente. Es algo que debemos hacer, examinarnos. ¿Yo practico el amor? ¿Soy una persona llena de amor? O más bien soy una persona llena de odio, de resentimiento, de rencor. Soy una persona que detesto a la gente, detesto a las personas. Porque si eso te está pasando, la Biblia nos dice que Dios no está en ti, tú no estás permaneciendo en amor. Pero tal vez tú me digas, pastor, yo amaba, pero he dejado de amar. Y entonces ahí la pregunta es, ¿has dejado de permanecer en Dios? ¿Has dejado de permanecer en Dios? Y la palabra de Dios hoy nos invita a permanecer en Él. Porque a medida que tú permaneces en Dios y Dios permanece en ti, el amor de Dios permanece en ti. Porque Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice su palabra. Así que el más grande desafío que tú y yo tenemos es permanecer en Dios para permanecer en el amor. Pero el verso 17 al 19
del capítulo 4 de Primera de Juan dice así. Dice, ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces lo segundo que nos enseña este texto bíblico acerca del amor ideal es que ese amor ideal es el que se perfecciona en la confianza. El que se perfecciona en la confianza. ¿Por qué? Este texto nos dice que podremos tener confianza ¿cuándo? En el día del juicio. Escúchame muy bien. Juan le dice a sus lectores, les dice, mire, el verdadero amor echa fuera el temor, pero el que teme no ha sido perfeccionado, no ha sido completamente perfeccionado en el amor, porque el amor echa fuera el temor. Y si esta pandemia que nos ha hecho ver la muerte de una manera más cercana, si tú tienes miedo de morirte, si tú tienes miedo de partir, si tú dices, no, Señor, no me dejes morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, ¿será porque hay temor en ti de que tú no hayas sido perdonado? ¿Será porque tú tienes miedo del día del juicio del Señor? Porque lo que dice este pasaje es que el amor ideal de Dios echa fuera el temor. Nos dice que tendremos confianza en el día del juicio. ¿Y cuál será esa confianza? ¿Sí? Porque el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nos ha perdonado. Sí, el amor de Dios es perfecto. El amor de Dios nos ha perdonado. El amor de Dios nos ha librado del castigo y de la condenación. Es el amor de Dios. Y recuerda algo. Nosotros no fuimos los que amamos a Dios. Dios fue el que nos amó a nosotros primero. Es lo que dice aquí Juan. Entonces, cuando tú tienes a Dios en tu vida, cuando tú permaneces en el amor de Dios, el amor de Dios permanece en ti, Dios permanece en ti, tú permaneces en Dios, tú tienes confianza. Tienes confianza de que si tú y yo nos morimos, ¿para dónde nos vamos? Para donde está nuestro Padre Celestial. Y no vamos a recibir castigo. ¿Por qué? Porque Jesús envió a su Hijo para perdonar nuestros pecados. Y sabes que la palabra de Dios, por ejemplo, nos habla de la confianza que tenían Sadrach, Mesach y Abednego cuando iban a ser echados al horno de fuego. Y ellos le dicen, el rey les dice, bueno, arrodíllense ante la estatua y no los voy a echar al horno. Y ellos dicen, sepa mi rey y mi señor Nabucodonosor que no lo vamos a hacer. Porque nosotros servimos al Dios vivo, al Dios viviente. Y si Dios quiere salvarnos, pues Él nos va a salvar. Y si Él no nos quiere salvar de este horno de fuego, pues no nos va a salvar. Pero aún así, no nos vamos a rendir ante ti. Eso es confianza, confianza de que nos van a echar al horno, nos vamos a morir, pero nuestro Salvador nos va a dar la vida eterna. Esa era la confianza de estos tres hombres. Era la confianza de que si ellos no se rendían ante Nabucodonosor, ellos iban a tener vida y vida eterna. ¿Sí? Mira lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. Esto le dice Apocalipsis. ¿Hablando de qué? De todos aquellos que tenemos la confianza de que el amor de Dios nos ha perdonado nuestros pecados y que esa confianza es la que nos da la seguridad de una vida eterna. Y que cuando estemos ante la presencia de Dios, no estaremos allí para juicio y condenación. Estaremos allí para ser parte del reino de Dios. Por eso necesitamos ese amor ideal de Dios, porque el amor ideal de Dios es perfeccionado en la confianza. Tú y yo podemos morir con tranquilidad, ¿sí? Porque
Porque en el juicio no seremos condenados, sino que ya hemos sido perdonados. Cuando el amor ideal de Dios llena nuestros corazones, ya no hay temor. Cuando el amor ideal de Dios llena nuestros corazones, ya no hay temor. El amor de Dios es perfecto porque nos ha perdonado. ¿Sí? El amor de Dios es perfecto, Él nos ha perdonado. Dice el amor de Dios. Dios nos amó primero a nosotros, aunque teníamos fallas, errores, equivocaciones. Dios decidió amarnos a pesar de esos errores y a pesar de esas equivocaciones. ¿Sí? Dios no esperó o no espera amarte cuando tú cambies. Dios te ama. Y lo que tú tienes que permitir es que el amor de Dios es el que cambie, transforme tu vida, porque Dios te ama. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Él ya decidió perdonar el pecado de nosotros. Si Jesús está en nuestro corazón, hay paz y tranquilidad en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo a estar ante el tribunal de Dios? Entonces, ¿qué pasa? ¿Todavía no tienes el amor ideal? Pero también podríamos hacernos esta pregunta, ¿no? ¿Jesús está en nuestros corazones? Porque si Jesús no está en nuestros corazones, no puede haber paz y no puede haber tranquilidad. Solo cuando Cristo está en nuestro corazón, está en nuestra vida, hay paz y tranquilidad. Si tú no tienes paz y tranquilidad en esta vida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú no tienes paz y tranquilidad en esta vida? ¿Acaso es que Jesús no está en tu vida? ¿Acaso es que el dador de la vida no está en ti? ¿Acaso es que tú no permaneces en Dios y Dios no está permaneciendo en ti? Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender a analizar de la vida. Tenemos que aprender a analizar porque Juan nos está confrontando con esa verdad. ¿Y cuál es? Que el verdadero amor echa fuera el temor. Y entonces no podemos vivir una vida teniéndole miedo al juicio de Dios. No, porque Dios ya nos perdonó. Y ahí es donde tenemos que tomar esa decisión. Pero los versículos 20 y 21 de este texto nos dicen así. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y el que nos ha dado este mandamiento, y Él nos ha dado este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces lo tercero que nosotros podemos mirar aquí es que el amor ideal es el que se practica en el prójimo. Es el que se practica en el prójimo. Porque es muy bonito saber, ¿sí? Es muy bonito saber, ¿sí? Tú puedes saber. Saber que el que permanece en Dios y Dios en él, ese es el amor ideal. Ah, listo, qué bonito saberlo, qué bonito saber que yo debo permanecer en Dios y Dios debe permanecer en mí. Y si yo permanezco en Dios y Dios en mí, voy a permanecer en el amor. Y de pronto tú dices, bueno, yo ya sé que el amor ideal es el que se perfecciona en la confianza de no ser condenado en el juicio final, de no llegar a condenación, sino llegar a vida eterna. ¡Wow! Fabuloso. Pero Juan concluye esta idea con algo muy práctico. ¿Y qué es? Que el amor ideal es el que se practica en el prójimo. Y mira las ideas que Juan dice acá en este texto, ¿no? Si decimos amar a Dios, pero aborrecemos a alguien, eso nos hace mentirosos. ¿Sí? Porque eso es lo que él está diciendo en este texto. Que si decimos amar a Dios, al que no vemos, pero aborrecemos al que vemos, eso nos hace mentirosos. Eso nos hace decir que no conocemos el amor. Si no puedo amar al que veo, ¿cómo digo que amo al que no veo? ¿Sí? ¿Cómo puedo decir que amo al que no veo? Porque resulta que el amor se practica en el que veo, ¿sí? ¿Y quién es el que yo veo? En mi prójimo, ¿sí? El amor se practica. El amor no solo son palabras. El amor nos debe llevar a una práctica, la práctica del amor.
Amar a Dios es obedecerle. Y Él dijo que amemos a nuestro hermano. Eso dijo Jesús, que amemos a nuestro hermano. O sea, necesitamos, tú y yo necesitamos practicar ese amor. ¿Practicar cuál amor? El amor de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, si tú permaneces en Dios, Dios permanece en ti y tú ya has sido perfeccionado, ya no hay temor en ti, ¿qué debes hacer ahora? Practicar el amor. Porque el amor se practica. El amor es una práctica. ¿Y con quién lo practicamos? Y Juan nos aclara algo. No vaya a practicar su amor únicamente con Dios. No, debe practicarlo ¿con quién? Con el prójimo. Tiene que practicarlo con todas las personas que están a su alrededor. Debe practicarlo con su hermano, dice. Y alguien me dirá, pero es que Juan dijo que lo practique con mi hermano de carne. No, ahí no dice hermano de carne. Ahí lo que dice es hermano. Y ese hermano se refiere a todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. A todo aquel que ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Y es que dentro de esos hermanos pueden estar nuestros políticos. Dentro de esos hermanos pueden estar extranjeros. Dentro de esos hermanos pueden estar aquellos que nos han hecho el daño. Dentro de esos hermanos pueden estar nuestros enemigos. Dentro de esos hermanos pueden estar todo hombre o mujer que ha sido creado por Dios a su imagen y a su semejanza. Y ahí es donde viene el desafío. Porque es muy fácil entender que Dios me ama. Qué hermoso, Dios me ama, yo debo permanecer en Dios y Dios en mí y practicar el amor. Perfecto. No, yo debo perfeccionarme en el amor ideal de Dios y echar fuera todo temor a la muerte y estar tranquilo de que cuando me muera Dios me va a dar vida eterna. Pero tal vez lo más difícil que viene es practicar el amor. Y es donde Juan quiere decirnos, mire, practiquemos ese amor de Dios. Y hay un pasaje en la Biblia, hay una historia de una niña que fue capturada, una niña más o menos de 12 años, que era de Jerusalén, fue capturada por los sirios y fue llevada cautiva y puesta como sirvienta, pero en la casa donde ella estaba hubo una persona enferma y esta persona estaba enferma, tenía una enfermedad llamada lepra, y esta niña, que tal vez pudiera haber estado resentida, con rencores, con resentimiento, con odio, esta niña le dice a su amo, aquel que era su captor, le dice, oye, en Israel hay alguien que puede sanarte de tu enfermedad. En Israel hay alguien que puede ayudarte. Y uno dice, ¿cómo así? Una niña cautiva, una niña que está presa, que fue privada de la libertad y está como esclava en una nación. ¿Cómo así que se pone a hablar de alguien de que Dios puede sanar? Porque es que el amor de Dios ahí es donde se refleja. El amor de Dios no se refleja en los que te aman. El amor de Dios se refleja en aquellos que no te aman, en aquellos que nos hacen el mal, en aquellos que nos odian, en aquellos que nos persiguen, aún como dijo Richard Brumbrand. Recuerda que él dijo que puedes odiar a los sistemas, pero debes amar a tus perseguidores y amar tanto sus almas que debes tratar de ganarlas para Jesucristo. ¿Y sabes algo? Esta niña le compartió a este hombre Naamán esa palabra. Él fue, buscó ayuda, recibió su milagro y él le dijo al profeta que lo sanó, le dijo, mira, yo nunca más le rendiré culto a otros dioses, solo le rendiré culto al Dios de Israel. O sea que este hombre se convirtió a Dios, ¿producto de qué? Del amor de una niña hacia un enemigo, hacia un captor que ella tenía. Porque así es el amor de Dios. Recuerda, es mentira decir que amo a Dios y no puedo amar a la gente. Es mentira decir eso, que yo amo a Dios pero no puedo amar a las personas. El amor de Dios se practica con los que vemos. El amor de Dios se practica con los que vemos. El amor de Dios debe llevarme de tal manera que me lleve a amar a cualquier persona. El amor de Dios debe llenarme, debe llevarme a amar a la gente, a cualquier persona, así sea un enemigo, así sea alguien que como no la pase muy bien con esa persona. Pero el amor de Dios debe llevarme a practicar ese amor con todas las personas. El amor de Dios es entender lo que Jesús hizo
por nosotros. Lo que Jesús hizo por nuestras vidas, lo que Jesús hizo para nosotros. Ahí es donde yo practico el amor de Dios. Ahí es donde yo llevo el amor de Dios a otros que lo necesitan, a otros que están necesitando ese amor de Dios. Ahí es donde yo lo puedo llevar. Cuando yo amo a otras personas. Recuerda, y fueron 2 versículos que tal vez no toqué al inicio, que son el versículo 9 y 10, pero en el verso 10 podemos decir que el amor consiste en entender el gran amor de Dios, que nos amó primero y perdonó nuestros pecados, para que nada nos aleje de Él, para que nada nos aleje de Él. La palabra del Señor dice que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. O sea, Dios quitó el obstáculo. Dios tomó ese obstáculo que era el pecado, que no nos dejaba acercarnos a Dios, y Dios decidió quitarlo y echarlo fuera de nuestras vidas. Pero Dios también mostró su amor para con nosotros en que envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. Para que vivamos por ¿quién? Por Jesús y por el amor de Él. Lo que le pasó a Richard Brombrand, lo que le pasa a cada persona que conoce a Dios y conoce el amor de Dios, dice: yo debo vivir por el amor de Dios y para el amor de Dios. Debo vivir para que otros conozcan el amor de Dios. Debo vivir para que estas personas se acerquen a Dios. Recuerda, Dios mostró su amor al enviar a su Hijo Jesús. Dios mostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Recuerda que todos podemos desarrollar el amor ideal. Todos podemos desarrollar este amor ideal. ¿Al qué? Al permanecer en Dios, al confiar en su perfección y al practicar ese amor. Así podemos desarrollar ese amor ideal. Todos podemos hacerlo. ¿Y cómo puedo yo concluir en este día sino diciendo que el amor ideal es el que permanece en Dios? Es el que permanece en Dios. Ese amor ideal se desarrolla al permanecer en Dios. Ese amor ideal es el que se perfecciona en la confianza, y el amor ideal es el que se practica en el prójimo. Es el que se practica en el prójimo. ¿Quién nos enseñó ese amor ideal? ¿Quién nos enseñó ese perfecto amor? Sino Dios. Dios nos demostró ese amor. ¿Y en quién nos lo demostró? En su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios decidió amarnos y decidió hacer algo. ¿Qué hizo Dios? Dijo: voy a ir a morar con ellos a través de mi Hijo, y lo envió. Dios dijo: voy a perfeccionar ese amor y voy a quitar el temor al juicio, al castigo, y voy a practicar ese amor al dar la vida de mi Hijo Jesús en la cruz del Calvario para rescatar a la humanidad de la condenación eterna y darle vida eterna. Así que permítame y oremos en este momento. Y por favor recuerde, el amor ideal sí existe. Y el amor ideal es Dios, porque Dios es amor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día, Señor, yo coloco la vida de tu hijo, de tu hija, delante de tu presencia. Y te pido, Señor, que tu amor llene nuestras vidas, llene nuestros corazones, llene nuestro ser, Señor. Gracias por darnos tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo. Gracias por demostrarnos tu amor, ese amor ideal, ese amor perfecto que sí existe y existe en ti, Señor. Por favor, llena nuestras vidas, invádelas con tu Espíritu Santo y permítenos, Señor, practicar el amor. Ayúdanos a practicarlo, porque si no, nos hacemos mentirosos a nosotros mismos. Por favor, guíanos en la práctica del amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, y recuerda, el amor ideal sí existe y está en Dios, porque Dios es amor. Bendiciones.